Bienvenidos amigos de YouTube, bienvenidos amigos de Facebook. Una vez más estamos para platicar un poquito sobre los últimos acontecimientos del día, semana, mes, año en la política local y nacional. Como siempre nos acompaña el maestro en Derecho Marco Antonio Aguilar Yunes y el maestro en Experiencia de la Vida José Enrique Bustos Bertó, ambos a quien les agradezco su compañía. Déjeme darle una pequeña introducción de qué se trata el primer punto. Hubo un reportaje en estos días realizado por Tania Gómez y Sergio Rincón para un grupo de empresas periodísticas, Conectas, Aristegui Noticias, MX, Mega Noticias, Noticias sin Pauta y Proceso. Este reportaje refiere fundamentalmente una muy extraña relación entre el programa Sembrando Vida y la fábrica de chocolates Rocío. Sí, la fábrica de los hijos del presidente de la República. Habla fundamentalmente del cacao fino de aroma, que es una variedad de cacao que se vende para chocolates finos. Un chocolate de 70 gramos en Europa vale 5 euros. Imagínese usted, 100 pesos, 70 gramos de chocolate de calidad. Obvio, no se vende a 100 pesos el gramo, o 100 pesos los 70 gramos, pero sí se vende muy caro el kilo. Este chocolate lo compra un señor Hugo Chávez Ayala. Este nombre aparece mucho en el reportaje porque él es asesor de la finca de 48 hectáreas de los hijos de don Andrés Manuel López Obrador, pero también es exportador a Europa del cacao fino de aroma y también es vendedor de 2 millones de semillas a Sembrando Vida, pero también es miembro del Consejo Consultivo que decidió que se sembrara cacao en Tabasco, a pesar de que los productores propusieron sembrar 25 tipos de plantas antes que el cacao. Como paréntesis, en este reportaje que salió publicado en Proceso y Aristegui Noticias, fueron a comprar a un lugar donde se vende el chocolate Rocío en la Ciudad de México y descubrieron durante 5 compras que se vende sin factura. Es decir, que los hijos del presidente de la República evaden al fisco en su venta de chocolate. Pero no solo eso, descubrieron también que la envoltura, el empaquetado, no cumple con los requisitos de la norma oficial mexicana. Pero bueno, es uno de los privilegios de ser hijos del presidente de la República. Ellos son mexicanos de primera, ellos están por encima de la ley, ellos pueden violar la ley, usted no. Pero aquí viene lo interesante del asunto de la relación entre Sembrando Vida y la siembra de cacao. 19 municipios del estado de Tabasco ahora siembran cacao a través de Sembrando Vida. Por cierto, ha sido un fracaso brutal. Muchísimas plantaciones no recibieron la asesoría adecuada y se perdió la siembra de cacao. En otros casos, las inundaciones ordenadas por el presidente López Obrador también destruyeron la plantación de cacao. En otros casos, los asesores de Sembrando Vida le dijeron a los productores que talaran los árboles que ya tenían cuando el cacao requiere de sombra y obviamente al sol no dio resultado. En otros casos simplemente no era la zona adecuada para el cacao. Pero no importa. Se obligó a que se sembraran más de 2 millones de plantas de cacao, cuyo producto será vendido para este caballero Hugo Chávez Ayala, Agrofloresta Mesoamericana. Es su empresa, que por cierto está íntimamente relacionada con la finca de los López Obrador, al grado que usan las mismas fotografías para promocionarse, pero no solo eso.
también tienen otra gracia. Usan a los mismos gestores para tramitarle a los productores sus certificados orgánicos. En el mismo reportaje se señala que el cacao de la plantación de los López Obrador no es orgánico porque está rodeado de plátanos que usan agroquímicos, pero de todas maneras obtienen su certificado. Y pregúntese usted si aquellos a quienes se les tramita el certificado de orgánico lo reciben o no, sea orgánico o no su producto. Obviamente, viene la línea directa de Presidencia de la República. En fin, imagínese usted nada más a lo que equivale tener un programa de sembrar cacao, vender usted la semilla y tener ganancias por ello, además obligar a los productores a sembrarlo y posteriormente tramitarles los certificados orgánicos y que se lo vendan a usted a 2 pesos más caro. Usted lo paga a 20 pesos el kilo cuando la competencia lo paga a 18 y ya puede presumir que compra usted cacao y ayuda a los productores, claro. Imagínese si se vende a 70 gramos de ese cacao ya procesado en Europa a más de 120 pesos, ¿a cuánto se lo pagarán al exportador, al socio de los hijos del presidente de la República? Pues esta es la introducción para platicar del primer asunto, del primer punto que vamos a tratar el día de hoy. Enrique, te dejo los micrófonos, bienvenido. Pues fíjate, José Miguel, Marco Aguilar, un placer reencontrarnos en un programa más del Baldón. A mí me gustaría ver todo este proceso que está pasando, aunque fue publicado en proceso, pero es un proceso político. Me gustaría verlo desde el punto de vista que se ha mencionado aquí y lo he puntualizado, es que el sistema político mexicano da para esto y más. Aunque la cuarta transformación ha tratado de decir o ha tratado de vender y ha vendido, porque muchos se lo han comprado, que ya no son iguales, cuando son iguales o peores que los que estuvieron antes. La realidad, el presidencialismo absoluto contra el que se ha luchado durante varios años y que desde la década de Salinas se fueron organizando leyes, se fueron organizando instituciones para tratar de terminar con ese presidencialismo, pues sigue galopante y sigue campante. Y más ahora con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es un presidencialismo absoluto y total, donde hay discrecionalidad para utilizar los dineros del pueblo en beneficio de la familia. Y aunque él diga no, él diga que ya no es, no, que no somos iguales, no nos confundan, pero eso es pura retórica. La realidad, los hechos nos están demostrando que son iguales que los demás, que son iguales que los que saquearon al país y que lo siguen haciendo actualmente, para beneficiando a la familia en el poder, ¿no? Es que dicen, es que ustedes no dijeron nada cuando los hijos de Marta Sagún, bueno, todo el mundo lo dijo, todos los periodistas lo expusieron, los periódicos, ¿no? Y los hermanos de Zedillo, el hermano de Zedillo que se concesionó la autopista Tapachula-Arriaga, ¿no? Y siempre se ha expuesto, pero la chairiza dice, no, antes no decían nada y ahora sí dicen. No, pues es que siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido igual. Lamentablemente este sistema político mexicano da para esto y para más, para que el emperador en turno que llegue, que le llamamos nosotros presidente de la República, pero es un emperadorcito, con todo el control político, económico y social, porque tiene la base social también, tiene la base social para poder hacer todas estas tropelías y aún más, y mucha parte de esa base social, aplaudírselo, porque ya es diferente, ya es otro, ya no son los mismos rateros de antes,
Ahora son los nuevos rateros y esos hay que aplaudirlos, ¿no? Entonces, yo desde ese punto vería todo esto que está pasando y que no nos vamos a asustar en que Carmen Aristegui, que descubrió lo de la Casa Blanca y ha sido una periodista tenaz con su equipo de gente que busca el periodismo de fondo, la nota de fondo, pues la encuentra, ¿no? Y esto ya se veía venir, ¿no? Una empresa que es creada después de que entra la actual administración por los hijos del presidente de la República, que se ve beneficiada por los programas impuestos por el presidente de la República, etcétera, etcétera, ¿no? Ya está por demás decirlo. Solamente ese es el ángulo que a mí sí me gustaría. Es lo mismo, es la misma porquería, la misma podedrumbe. Entonces no podemos pensar en que este país va a cambiar, ¿no? Había que cambiar el sistema. Tenemos que acostumbrarnos a la corrupción, Marco. Este escándalo, si lo mides en pesos y centavos, equivale como a 100 casas blancas, pero no tiene el mismo efecto. La chairiza no ve mal que el presidente y sus hijos se beneficien de un programa social para hacer negocio particular. Lo que pasa es que no es la chairiza. Yo no me iría a un segmento de la sociedad. Creo que el presidente es un hombre extremadamente inteligente que hoy podemos notar dos cosas fundamentalmente, que la mayoría del escrutinio público a los anteriores mandatarios provenía precisamente de las fuerzas que él mismo autodirigía y que financiaba con el dinero público que le llegaba de todos lados, porque él nunca ha trabajado, esa es la verdad. Nunca ha tenido una nómina hasta ahorita que fue presidente y cuando fue jefe del Distrito Federal. Entonces, él era el mismo que atacaba y tú mismo has comparado lo que antes decía y lo que hoy calla, ¿sí? Antes decía, no, ¿cómo va a estar esto, esto? Y hoy no dice nada. Entonces, se ve el trabajo oposicionista de parte de él para posicionar precisamente un nuevo proyecto que compraron muchos, entre ellos tú que votaste por Andrés Manuel, según tengo entendido o has dicho públicamente. Y Pero mi también razón fue otra. Caluf, que votó abiertamente por Andrés Manuel. Es decir, él hace un hueco en donde él entra como la esperanza y la salvación. Y cuando entra como la esperanza y la salvación, lo primero que hace es desarticular a quienes le pueden verdaderamente hacer un hoyo a su esperanza y a su discurso, que es la oposición. Entonces, la oposición en México prácticamente no existe. El PRI es igual a Morena y el PAN pues está totalmente desarticulado, no tiene ni pies ni cabeza ni para dónde irse, de tal manera que quién va a hacer resonar esa caja de Pandora que debe de oírse ahorita que viene este escándalo, que Loret de Mola es devastador todos los días con cosas reales y que este es uno más a los que se suman a lo que viene en el sexenio. A ver, el retiro de Arturo Herrera, el traer el dólar en 22 pesos, todas estas cosas son cuestiones que él ya hubiera maximizado desde la oposición. Y hoy no hay oposición que diga ni pío, ¿sí? Ni pío. La reforma eléctrica hubiera sido un escándalo nacional provocado por las huestes de él mismo. Entonces, hoy vemos que a Peña Nieto, al infortunado Peña Nieto, que traía una inflación en el 3.20, que traía un dólar en 19 pesos y que traía un control inflacionario eficiente y una tasa de interés alta, pero al final del día contenida por ello, que no tuvo ninguna crisis económica mayor, pues y a Calderón, otro presidente que tuvo todos estos beneficios económicos
que hoy vemos, y tuvo también una grave crisis en el 2009 que logró superar después de tener un déficit en el PIB, después logró tener un superávit en el PIB. Pues bueno, pues ¿quién le hacía todos los shows? Pues Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ha dirigido la política mexicana desde hace 18 años. 12 años lo hizo a través de la oposición, abiertamente. 6 años lo hizo como jefe de gobierno del Distrito Federal, atacando a Fox y a quien podía para posicionarse a la presidencia. Y ahorita los 3 años que lleva, 21 años, lleva haciendo la contención de ese show que él mismo armaba. Y si tú ves los twitters que él puso, que Gutiérrez Noroña puso, pues verás las contradicciones tan grandes que vas a ver en cuanto hace a una y otra, a una percepción a la que hoy tenemos en el gobierno. Decía, no es lo mismo ser borracho que cantinero, pero en este caso no hay barman, ¿sí? Entonces no puede haber borrachos, porque la oposición no hay. Nadie emborracha a la gente, nadie le dice, a ver, salió el libro de Aristegui, tú que eres un intelectual, probablemente tu servidor, pero nadie se dio cuenta. Y lo del el hijo de López Obrador no es de ahorita, ha salido en jets privados, ha salido en lugares lujosísimos, ha salido con tenis Louis Vuitton, ha salido con cosas fuera de orden. Pero nadie lo ha maximizado y ha operado como opositor para que la gente pueda darse cuenta de lo que es en realidad. Entonces todos nos circunscribimos a las mañaneras y a todo lo que el presidente trae como distractores, porque lleva todos los días de la mañanera es un distractor diferente. Y ahorita empieza el distractor de la revocación de mandato. Y ahorita tiene a todos los siervos de la nación o servidores de la nación o como les llame, recabando las firmas, porque él ansía que haya esa revocación de mandato para legitimarse, para poder pedir su reelección, quién sabe para qué, pero él quiere, él está ansioso por poder tener esto, ¿no? Entonces, ¿ves quiénes firman? Pues los siervos de la nación, para juntar el 3%, no hay otros que vayan a firmar. A mí no me interesa ir a firmar, yo elegí un presidente por 6 años, bueno o malo, pero al final de cuentas es el presidente. Yo respeto la ley. Si yo lo elegí por 6 años, pues 6 años se queda. Conclusión, la oposición era Andrés Manuel López Obrador. Él era el que dijo lo de la Casa Blanca, el que dio el dólar a 22 pesos, la mafia del poder. Y ahora no hay mafia en el poder. Creo que hay peor mafia en el poder, ¿sí? Pero no hay oposición. Simple y sencillamente no hay oposición. No existe oposición. Marco, que le echamos mucho la culpa a la oposición. Y es que la oposición no hace, y es que la oposición no dice, y es que la oposición, pero Andrés Manuel no gobierna a la oposición. Andrés Manuel gobierna a todos los mexicanos y da la impresión de que el 68% de los mexicanos están descerebrados, no tienen capacidad para razonar y darse cuenta de lo que está sucediendo. Porque la oposición no lo dice, José Miguel. A ver, ¿cómo no va a gobernar a la oposición? Se acaban de detener a un candidato a presidente del PAN en Álamo. Claro que controlan a la oposición. ¿Quién les conviene que esté ahí? Pues el que nos conviene va a quedar. Alito, cinismo puro. ¿Sí? La reforma eléctrica no se ha negado por él. ¿Sí? Pierde todo, no le faltó nada, perdió absolutamente todo. Se unge como coordinador de los diputados, se unge como presidente nacional del PRI y ahora se unge como presidente de la Comisión de Gobernación. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la oposición? Nada más le sacaron sus raterías en Campeche, en el Reforma, 2 veces nada más bastó para que lo tengan totalmente callado. Yo no he visto una sola declaración de Alejandro Moreno Cárdenas, una sola, en donde él diga una crítica real a esto que tú estás mencionando. De acuerdo, y la oposición pero es la que más se beneficia de estos 128 millones de mexicanos.
Voy a tener que esperar que Alito me diga que la gente que está en el poder está haciendo tranzas o está desviando dinero, porque además hay algo muy interesante. En la mentalidad del funcionario morenista, robarse, robarse los recursos públicos si se desvían para el movimiento, no es robo. Ellos en su cerebro justifican robarse el dinero si una parte, cuando menos, la entregan al movimiento. Por eso vemos funcionarios que se han hecho multimillonarios. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que la gente lo dice. Tú caminas por Córdoba, por mencionar un ejemplo, y te hablan de un X funcionario y dicen, este cuate cuando fue subsecretario, llegó y no tenía nada, ahora tiene 4 casas, ahora tiene 8 taxis, porque además el gobierno de Cuitláhuac García le dio las concesiones, etcétera. Y sin embargo, lo están viendo y se niegan a reconocer que hay una desviación de recursos. Se niegan a reconocer que es algo incorrecto. Vaya, para hablar de cosas incorrectas, no quiero irme muy lejos. Mira esto nada más. En este caso particular, por un lado, el presidente de la República, este es el acta notarial en la cual el hoy secretario de Gobierno, de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cuando era notario público 27 en Tabasco, le adjudicó los bienes de la señora Rocío Beltrán Medina a Andrés Manuel, y Andrés Manuel se quedó con el 50% de los bienes de su esposa y el otro 50% se fueron para sus hijos. Pero Andrés Manuel siempre ha negado que es terrateniente. En esta acta se muestran dos cosas. Primero, que el presidente miente cuando dice que no tiene bienes, porque sí los tiene. Y aquí, Bueno, el acta no se ve, te quiero decir, ¿eh? ¿Perdón? Nada más se ve algo gris, pero No no se se ve ve el la... acta. Ah, no me digas. Y yo Sí. sí la estoy viendo, no entiendo. Quizás sea por un error de Zoom. Pero bueno, en esta acta lo señala, es la escritura 22.441, el 30 de diciembre de 2005. Para quien la quisiera confirmar, lamento que no se vea. Y el otro asunto es que ser notario del presidente de la República implica llegar a ser secretario de Gobernación. ¿En qué clase de país vivimos? Que a los amiguitos, que tanto se le criticaba a Calderón que gobernaba con amiguitos, y ahora resulta que el señor presidente también gobierna con amiguitos y pone a puro inepto en todos lados. Y 68% de mononeuronales aplauden que se esté llevando entre las patas al país. El solo nombramiento de esta mujer desconocida para el Banco de México le pegó al peso. Y le pegó porque es una mujer que no tiene la más remota idea de lo que es el Banco de México ni la política monetaria. Su único mérito es ser amiguita del emperador. Bueno, no es de Juan Manuel Díaz, no es del emperador, es del autócrata que gobierna México. ¿Y por qué autócrata? Porque solo su opinión vale, las demás no importan. Y no le interesa darle en la torre al Banco de México, como no le interesó darle en la torre a la Comisión de Derechos Humanos y como no le ha dado el mínimo interés darle en la torre a instituciones que se han creado para controlar el poder presidencial y para mejorar la vida pública de México. Lo está haciendo a ojos y a la vista de todos los mexicanos. Y bueno, resulta simplemente que los mexicanos aplauden eso. Pues bueno, también vamos a aplaudir que se los lleve la chingada, porque ahora les cuesta cuando menos un 10% más su canasta básica. Ha habido productos que han subido hasta el 26%, como el tomate verde, pero no importa. Usted siga aplaudiendo a Andrés Manuel López Obrador a ver si las miserias que le dan a usted y a su familia le alcanza
para cubrir lo que está perdiendo. Porque incluso se ha perdido consumo en alimentos. Los números macroeconómicos de este país señalan que hasta el alimento, Enrique, es impresionante. El consumo de proteínas en el país ha disminuido. Se ha cambiado el consumo por carbohidratos porque son más baratos. Y a pesar de eso, que la gente lo está viviendo en su bolsillo, llega la encuestadora y aplaude al señor presidente. No es, yo entiendo que definitivamente el presidente es muy hábil. Sus alcances son muy cortos, es ignorante, pero tiene mucho sentido común para la política y sabe manejar al pueblo. El problema es del pueblo, que es muy burro, discúlpame. Pero fíjate que a mí me gustaría tocar el tema que tocó Marco y que tú apuntaste también de que no hay oposición, ¿no? Que dice Marco, y la realidad es que en el sistema político mexicano no hay oposición. Pero nunca la ha habido. No Nunca es la ha novedad. habido. Siempre es parte de... Claro que la ha habido. Andrés Manuel López Obrador fue un No, pero opositor real. Andrés Manuel es parte del sistema. Andrés Manuel es parte de... O sea, el sistema, la estructura del poder económico en México no ha cambiado. Le dan una parte, un eje a Andrés Manuel porque ha estado tanto tiempo ahí tras todo este acceso al poder, bueno, hasta que le tocó y al final consensuado con la gente del poder para que él pudiera llegar. Tan es así que no le ha hecho nada a Peña Nieto ni le va a hacer nada a todos aquellos que le abrieron el paso, ¿no? Entonces, y hay un meme que salió por ahí que yo creo que pinta de cuerpo entero al pueblo mexicano, ¿no? En donde le dicen, oye, es que Andrés Manuel sigue robando sus hijos. Sí, estoy de acuerdo. Oye, que Andrés Manuel no ha hecho ninguna obra. Sí, estoy de acuerdo. Que Andrés Manuel como 7 sí que está de acuerdo en que no se ha hecho nada. Oye, pero tú votarías por él. Claro que sí, voy a votar por él. Entonces, ese es el pueblo de México, ¿no? Y eso pasaba con el PRI, robaba el PRI y la gente seguía votando por el PRI, ¿no? Y el PAN llegó con este presidente Fox y siguió votando por el PAN, ¿no? Con Calderón. Ya nada A más pesar hay de que... toda la corrupción que tuvo Fox, que fue Bueno, salvaje. acuérdate que en lugar del 10%, los panistas impusieron el 20%, ¿no? De las obras. Y si no es que hasta más, y eso ya se quedó porque hasta actualmente sigue igual. O sea, si tú vas al gobierno del estado aquí en Jalapa y quieres que te paguen, tienes que pasarte por ahí con tu vigésimo o hasta el 30% están pidiendo. Y si no es que el 40%. Dicen que ya es quinceañera o ventilador, ¿eh? Sí. Quinceañera o ventilador, que ya no hay 10. No. Entonces, ese es el sistema en el que estamos inmersos. Mentira que lo va a cambiar Andrés Manuel. Ellos están manteniendo una base social que es su voto duro, su voto Pero político. les mienten. Crucificó a Carmen Aristegui, dijo que jamás ha apoyado al movimiento en su programa, este cómico musical de la mañanera. ¿Esto sí se ve o tampoco se ve, Marco? No se ve. Como que al entrar se empieza a ver y después se pone igual y sea la plataforma de Facebook. No, pero estamos en Zoom, ¿no? Estamos en Zoom. No, yo creo que me está saboteando el secretario de gobierno, caramba. algo raro está pasando. Pero Así bueno, yo creo que ahí es donde estamos perdidos todos, en creer que hay una oposición, en creer en los partidos políticos, pero hay algo más arriba en el poder, que es el que
el que mantiene toda esta hegemonía del poder y el control político y económico, ¿no? Hoy que estuve hablando con Nino Baxi y el otro líder, nuestro amigo Jorge Sierra de Orizaba, platicamos un poco este tema del sistema político y cómo el viejo PRI era un poquito simulador, ¿no? Como que simulaba más de que las cosas se hacían. Pero pues ahora esto ya es en abierto, ¿no? Es en despoblado, el control político en la Cámara, el control político en el poder judicial, pues tiene que ser absoluto y lo están ejerciendo de esa manera. Bueno, yo creo que, yo lo que veo es que o sea, cuando oigo que el tirano y bla, 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 aquí entre cuates, porque yo me caracterizo por criticar a Andrés Manuel, lo único que veo es que es como más descarado, más cínico, ¿no? Eso Hace es. las cosas así de frente. Los otros eran más sutiles, más hipocritones, más por la espalda, por atrasito, etcétera. Andrés Manuel hace el ejercicio de gobierno en la mañanera, trabaja 2 horas al día y da órdenes, ahí decide y demás, y luego se la pasa chacoteando muy a gusto. Pero no hace menos de lo que hacían otros, nomás lo hace más de cara al público. Y preferíamos estar engañados. Ahora nos asusta. Pero digo, en última instancia diría yo que es hasta más honesto. Bueno, pues sí. Si lo quieres ver, bueno, pues está muy bien. El traje de Biden, evidentemente el traje de Biden, pues valía, no sé, un traje italiano de primera, una caída extraordinaria, ¿no? El traje de Trudeau, bueno, pues también se veía bastante fino, aun y cuando los calcetines y los zapatos no combinaban, terrible combinación. Y el traje de Andrés Manuel, pues le quedaba grande, ¿no? Entonces se ve que son de esos de baratos, ¿no? Y la corbata, y además presentarse de negro en una reunión de día, pues no era lo más adecuado. Pero tú ves a los líderes mundiales que al final de cuentas tienen el derecho también de tener sus, sus cosas, porque representan a un país, a un estado. Es decir, el rey de España anda impecable, digo, el hecho de andar dando lástimas y mal vestido, yo creo que tampoco es correcto. Pero todo el Pero mundo lo ¿por qué si aplaude, todo el mundo le representa ve a bien. México y México da lástima y está mal vestido? A A ver, nivel mundial somos una chunga. fue al Todo el mundo Consejo de se ríe de Seguridad de nosotros. la ONU a hablar de pobreza y de la Federación Rusa, que se supone es aliada de estos dictadorcillos tropicales, lo cayó, ¿sí? Le dijo que no era ni el momento ni el lugar. O sea, vaya, no tiene ni la menor idea de lo que está Pero él no fue a haciendo. hablarle al Consejo de Seguridad. Él fue a hablarle a los chairos desde el Consejo de Seguridad. Y tú deberías de ver los comentarios en redes chairas. Les puso el ejemplo. Se adhirieron los Pero países son puros al bots, proyecto. José Miguel, son puros bots. O sea, tú no puedes atacar al presidente porque te caen 100 bots por todos lados, ¿no? Yo estoy El hablando de mismo, amigos míos que se la creen, bueno, gente de pues carne y hueso. ahí lamentablemente también hay un retraso mental, creo yo, de análisis de las cosas con frialdad, ¿no? Porque quienes leemos de más o quienes leemos más el contexto, no dice fue a la ONU y habló. O sea, quienes vamos más al contexto, vemos, fue al Consejo de Seguridad y habló, y lo cayó la Federación Rusa. Eso es lo que tiene que decir la oposición. Si te quedas nada más con que fue a la ONU y habló de esto, pues qué padre, ¿no? Fue a la máxima tribuna de la ONU y habló de corrupción. Pues no, tampoco fue la máxima tribuna porque no le habló al Pleno y la plebada cree que le habló al Pleno, cree que equivale a Bueno, las otras. ya ves cómo las cosas se matizan cuando no hay quien diga la verdad. Entonces las cosas están totalmente maquilladas y matizadas. Este es un país tropical, les faltaba un voto para lograr la mayoría absoluta en el Senado a Morena, y pide licencia a la senadora dedo chiquito de Miguel Ángel Yunes.
Y su suplente se va inmediatamente a Morena. Ya se acabó, ya no hay oposición. Ya puede ratificar hasta un burro, si quiere, para el Banco de México, ¿sí? Entonces, Arturo Herrera, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué retira Arturo Herrera? Ese es el fondo, el que el análisis político debe hacer. ¿Por qué retira Arturo Herrera de la gubernatura del Banco de México cuando entró en lugar de Ursúa, fue su secretario de Hacienda, cuando renunció a la Secretaría de Hacienda para irse al Banco de México y de repente le retira la propuesta y se le avisa 10 días antes? Y quien está propuesta, pues como tú bien lo sabes, es alguien que no tiene la capacidad ni la idea y que se antoja una esclava o otra sierva de la nación que va a romper el equilibrio de la política monetaria, inflacionaria, el tipo de cambio de reservas internacionales, porque Andrés Manuel ha estado encima de lo que el Banco de México le puede dar de excedentes. Eso es todo el tema. Entonces, ¿por qué? Yo te pregunto a ti, José Miguel, le pregunto a Enrique Bustos, ¿por qué retira la candidatura de Arturo Herrera? ¿Qué le diría a Arturo Herrera que lo retiró siendo quien entró al bomberazo cuando Ursúa le dijo no a tus locuras, no lo puedes hacer, cuando ha sido un crítico feroz de él en las columnas que escribe, en los editoriales, y ahora quita a otro? Y el secretario de Hacienda que puso no dice ni pío, no ha hablado, no sé, el que tú decías que era un brillantísimo economista, no ha dicho absolutamente nada. Quien manda a la Secretaría de Hacienda tiene un nombre que además en él expresa una mentira. Se llama Raquel Buenrostro, que de Buenrostro no tiene nada. Ella es la que manda. Punto. Pero te pregunto, ¿por qué retiran a Arturo Herrera? Bueno, oficialmente no sabemos. Pero Extraoficialmente bueno, es un sabemos que se análisis enojó el político. Oficialmente presidente. supiéramos, bueno, nos quedaríamos con la versión me retiró, me avisó hace 10 días y ya. No. Se enojó el presidente porque no repartió los recursos exclusivamente a los gobiernos de Morena. También le mandó recursos a gobiernos que no eran de Morena y eso le molestó al señor. Acuérdate que si no gobierna un estado Morena, ese estado no forma parte de la República. Para el presidente, quiero comentar algunas cosas del chat de Facebook. Gracias a Jesús Aiza, excelente el Rudo Cobian, profesional, directo y verdadero. Mari Carmen León, saludos al maestro Marco Antonio. Carolina Díaz de León, saludos a panelistas. Hola Javier Altamirano Mondragón. Nancy Antonia Díaz Velázquez, AMLO es el vendedor de ilusiones. Oscar Javier Hernández Torres, es correcto, doctor Bustos. Yo no creo que usted sea correcto, doctor, pero eso dice él. AMLO es parte del sistema y además muy conservador. Es la antítesis de su prédica, pero está cambiando a México. Eso dicen los simpatizantes. Eric Luna alza su manita y dice que aquí estamos. Oscar Javier, la oposición del PRI estaba en el PRI y emergió del PRI. Juan Castillo me reclama y dice, especifica de qué amigos hablas. José Miguel, no vayan a creer que yo soy uno de esos amigos Cairo. No, mi estimado Juan, todo mundo sabe que tú eres de Frena, el otro extremo, el muro, el yunque. Nancy Antonia Díaz Velázquez dice, escribe, dice Roberto Blancarte, este es un cambio cosmético más que real, más que una realidad. Examinen las grandes obras, el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto. Esto no beneficia realmente a los pobres. Saludos a Miguel Nadal, a Sara Lilia, Morenita Ruiz, Humberta Solís, el equipo se ha vuelto muy activo en política, el líder de doña Humberta, y además hace unas participaciones en audio excelentes, don Samuel Aguirre. Vale la pena escucharlo. Quítese la fobia de que son antorchistas y bla, bla, bla. No, y también las Son gente muy editoriales del trabajadora. líder nacional son buenísimas, no te las pierdas. De don, no sé, Aquiles Córdoba Morán, no, hombre, Así es.
es un excelente literato, hace unas páginas completas en el Universal que no te las puedes perder, ¿eh? Hay mucha inteligencia y mucho esfuerzo y mucho trabajo Demasiada. en el movimiento antorchista. Pero sigamos adelante. Ustedes insisten en que la culpa es de la oposición, porque la oposición tendría que magnificar. O sea, si tenemos a alguien que haga las cosas muy mal, que le den la torre Bueno, al es que país, no que ha nos lleve al respondido Bustos a desfiladero, mi si pregunta, no señor hay moderador. oposición, déjame terminar un segundo, si no hay oposición, entonces, ni modo, el pueblo es borregote, el pueblo necesita que le abran los ojos, el pueblo es muy pendejo y no puede abrir los ojos solito. Eso es lo que ustedes dicen. Ya no voy a discutir al respecto. Pues es su destino, es su casa, es su familia, es su futuro. ¿Cómo no van a pensar, prestar atención, caramba? Y votar. Ya, tan, tan. ¿Cuál es el segundo tema que propuso mi querido don Marco Antonio? Usted marca No, la pauta en este programa. yo propuse nada más lo de la presencia que ha tenido Cuitlahua García Jiménez, o que tuvo más bien, en la puesta o prender el pino en Navidad, el significado político que ello tiene. Hoy la presencia de Manuel Huerta Ladrón de Guevara con los alcaldes electos, y la reunión que aun cuando se entiende, o se entendía, yo creo más bien, algún distanciamiento, se da un acercamiento, una coyuntura del gobernador con los alcaldes que no emergieron de su corral, por así decirlo, o de su jaula, ¿sí? Entonces, yo lo que veo es primero el respaldo a una administración agonizante y mal agonizante, ¿no? A 30 días de prácticamente entregar ya el poder. La administración actual pues recibe este respaldo porque evidentemente ha sido disciplinada con el gobierno estatal, con las decisiones, con todo lo que ha ocurrido, con lo que le ha donado, etcétera, etcétera. Y vemos una administración entrante que necesita empatarse forzosamente con el gobierno estatal, pero que también necesita, creo yo, tener una transparencia y que lo dejen trabajar, que la dejen trabajar, ¿no? Que ese es el punto, que la dejen trabajar. Entonces, ¿qué sentido político le doy yo a la presencia de ellos? Es, yo creo, línea total, yo creo que es una línea que viene más allá del Jalapa, en donde tanto gobernador como delegado necesitan apoyar a los alcaldes que emergen de Morena por la primera cosa que viene, que es la revocación de mandato. Y después, en lo que sigue, que será la elección del 2024, la madre de todas las batallas, y que ahora, con los gobiernos municipales que han cambiado de color en la mayoría de los estados y más en nuestro estado, pues bueno, pues Morena está gobernando prácticamente el país en un porcentaje mayor al 50%. Entre sus gobernadores y sus municipios, prácticamente hay una transversalidad de gobierno municipal, estatal y federal. Y la pregunta sería es, ¿a qué vino Cuitláhuac? ¿Vino a prender un pino? Pregunto. Henry Monster, contéstale a tu amigo, tú que lo quieres tanto. Yo creo que la operación política que está haciendo el secretario de gobierno, al que todo el mundo conocemos como el Bola 8, es fundamental en estos momentos de transición política en las autoridades municipales, ¿no? Ahí se han empezado a escuchar algunas voces donde pues están apretando a los presidentes municipales entrantes, sobre todo a los que ganaron por la oposición, para que sin duda en el próximo año muchos de ellos se van a nombrar morenistas, ¿no? Con la 4T. Y eso lo vamos a ver, esa operación política del secretario de gobierno,
la vamos a ver en enero, febrero, marzo. ¿Cuántos presidentes municipales se pasan a Morena? Y la realidad, muchos de ellos, no tanto por las canonjías que pudieran tener con la actual administración de Cuitláhuac, sino más bien la impunidad que pudieran tener con la actual administración. Hay que recordar que, como en Sinaloa, que allá fue un escándalo, ¿no? Quienes operaron las elecciones a presidentes municipales y a gobernador, pues fueron los cárteles, ¿no? Y que en muchos municipios del estado de Veracruz también se vio la mano y la influencia de esta rama de poder hegemónico que hay y paralelo al poder del Estado. Entonces, esa es la parte un poquito que a muchos los apoyaron con recursos. Ganaron por la oposición, ahora se van a pasar con Morena, definitivamente. Entonces, esa es la parte que yo veo. Vienen a hacer operación política, ya con los presidentes municipales de la región, del distrito de Huatusco, de la parte de Orizaba, Córdoba, etcétera, pues ya han hablado con todos, ya han platicado con todos y les han leído la letanía, ¿no? Y pues tienen que alinearse por la derecha, ya sea por conveniencia o por terror, se van a alinear por la derecha. Y en este caso con la 4T. Uno les han dicho, no hay dinero, no hay recursos. No esperes que el gobierno del estado te va a dar dinero para alguna obra específica que quieras tú para beneficio de tu municipio. Al contrario, que se den de santos, que no les pidan dinero. Entonces, todo esto es operación política. Y lo que dice Marco, bueno, operación política viene en un municipio que está terminando, sí, pero al final de cuentas, lo importante acá que mencionó Marcos, el impulso que está teniendo Miguel Ángel Yunes en este cierre. Miguel Ángel Yunes ya debe de estar operando para Morena. Hoy lo comentaba en la mañana, Miguel Ángel ya está operando para Morena. Está calladito, ya operó un voto en el Senado. Esa fue operación de Miguel Ángel Yunes, ¿no? Y va a seguir operando tras bambalinas como operó y está operando Fidel Herrera, ¿no? Con el Verde Ecologista. Entonces, ¿qué no podemos ver en la política? Podemos ver todo, podemos ver cualquier cosa. No les conviene que entre X del PAN, pero ya lo tienen por una cosa o por otra, ya lo tienen agarraditos de donde los deben de tener agarrados. Y lo demás es show. Yo ya así la veo. Se sorprendió Nino Baxin cuando le dije, Miguel Ángel Yunes está operando para Morena, acuérdate de mí. Fíjate que, contestando la pregunta de Marco, cuando supe que el gobernador, el secretario de gobierno, el delegado federal estaban en Córdoba, yo me emocioné y dije, mira nada más, a ver, ¿quién era el gobernador en tiempos de Bernardo César, Enrique? Dante Delgado, ¿verdad? Era Dante, su amigo, Literalmente fue con presidente. Dante se pavimentó medio Córdoba. Córdoba era una ciudad que tenía la mayoría de sus calles de terracería. Se pavimentó en ese gobierno. Dante dejó su marca en Córdoba y venía a Córdoba y hizo mucha obra en Córdoba. ¿Quién era el gobernador que ayudó a Paco Portilla a pavimentar el bulevar Córdoba Fortín, hacerlo de concreto, 4 carriles, etcétera?
Fidel Herrera, ¿no? Con Fidel Herrera también el gobernador y el PRI en ese caso que gobernaba, dejaron su huella, hicieron un bulevar de 4 carriles. Imagínate la pesadilla de tener una carreterita de un carril de ida y otro de regreso de Fortín a Córdoba en estos momentos. Si el bulevar hay horas en que se satura. Visionario Fidel Herrera. Miguel Alemán, cuando menos nos dejó la joroba de Chedraui. Es decir, El río San Antonio también lo hizo, ¿no? pero ese lo hicieron como 10 gobernadores, todos sacaron lana del río y sigue siendo una porquería, Sí, ese no se vale comentarlo. Ese fue pretexto para robar nomás. Pero a lo que quiero llegar es, inmediatamente me ilusioné y díjeme, oye, José Miguel, el gobernador Cuitláhuac García al fin decidió voltear a Córdoba, al fin decidió dejar su huella en la región, al fin va a traer magnas obras para la región. Y oh, desilusión. A lo único que vinieron fue a hacer grilla. Bueno, vinieron a darle su espaldarazo a Leti López, porque eso es algo que no han querido comentar ustedes, pero pues, imagínate con qué firmeza está dejando su gobierno Leti López, que viene el secretario de gobierno a celebrarla, el gobernador, etcétera. Creo que ese es un mensaje directo al alcalde electo, al que todavía lo siguen tratando como el invitado, el colado a la fiesta, vaya, aunque ya salió por fin en una mesa con el gobernador, poniendo su mejor cara, tragando sapos, todo lo que pudo. La verdad es que me lo siguen ninguneando y muy gacho. Bueno, él también ningunea a mucha gente, entonces con la vara que mida será medido, está entendido el asunto. Pero en el Inter se nota que lo único que les interesa a los funcionarios de gobierno del Estado son los recursos de los municipios y lo que puedan hacer políticamente para manipular a los electores, para engañar a los electores y que su partido continúe en el poder en el 2024, además de satisfacer la egoteca del señor presidente de la República, porque si el presidente quiere gastarse 3.500 millones de pesos en una consulta que todos sabemos cuál va a ser el resultado, que se los gaste. Es el señor presidente. Hay que quedar bien con él. Viva México, viva la patria, pero la patria es el presidente de la República. Los mexicanos, esos chinguen a su madre. Los veracruzanos, esos chinguen a su madre. Con los únicos con los que nos importa quedar bien es con el presidente y con los secretarios de Estado. Los demás son irrelevantes. Creo que ese es el verdadero mensaje que trajeron. Es el mensaje que yo leí entre líneas y que me pareció muy interesante después de la desilusión de ver que este gobierno va a pasar sin pena ni gloria, no va a dejar ninguna obra trascendente, ni siquiera las carreteras de Veracruz van a estar pavimentadas, la infraestructura se les está cayendo a pedazos. Ah, pero eso sí, nos van a dejar más deuda porque el señor gobernador, una vez más, solicita otro crédito. Otro y otro y otro. Total, los pendejos veracruzanos pagan. ¿Cuál es el problema, hombre? Vamos a pedir y acá nos lo repartimos como podamos. Total, ¿qué importa? Veracruz, Veracruz no es Veracruz, es San Garabato, es el poblado de los agachados. Ellos dos critican mucho a la oposición por quedarse callada y por ser agachona. Pues si la oposición sale del pueblo de México y el pueblo de México es agachón, por el amor de Dios. Y de México hacia el sur, más agachones todavía, porque siquiera los norteños son un poquito más entrones, pero en esta zona agachamos la cabecita y aplaudimos que se endeuda más el Estado, que no hay ni una obra trascendente, que no se crean empleos, que el Producto Interno Bruto de Aguascalientes crece a razón del 6% anual o del 9%, igual Querétaro y Veracruz crece al 0%. Veracruz, como Michoacán, como Puebla, exporta mexicanos al extranjero, o por lo menos a otros estados de la República Mexicana, pero no importa, tenemos mejor gobierno del que merecemos.
Y eso yo creo que todos lo tenemos que entender, porque si mereciéramos un buen gobierno, exigiríamos al gobierno en turno que hiciera las cosas bien. Pero nadie exige. Que controlan a los jueces del Estado y que los jueces hacen lo que el gobierno, lo que el gobernador o su secretario de gobierno dice. No importa, está bien. Que controlan a los diputados y que en el Congreso del Estado le estamos pagando a 50 sujetos para que digan, sí, señor, lo que usted diga, señor gobernador. Sí, señor, lo que usted diga, señor secretario de gobierno. ¿En qué sentido quiere que votemos, señor secretario de gobierno? Señor secretario de gobierno, nosotros somos oposición. En esto no le afecta que votemos en contra. ¿Podemos votar en contra? ¿Usted nos autoriza? Y así le hacemos creer a nuestros amigos panistas, priistas, perredistas, bueno, no perredistas, no, porque no hay ningún diputado perredista. Le hacemos creer a los panistas que somos oposición. ¿Usted nos da permiso? Sí, señor. Gracias, señor secretario. Qué comprensivo es usted. Porque si alguien controla la política en Veracruz, es el secretario de gobierno. Y es inevitable, lo tenemos que reconocer todos. Cuando yo lo conocí pensé que era un hombre sin talento, porque se puso a platicar y a darnos una clase de historia como de segundo de primaria. Y la verdad que aburrido. Después entendí que es el estilo de Andrés Manuel y que todos los morenos tratan de ser clones de él y platicar lo mismo, aunque no sirva de nada. Pero la verdad es que es muy talentoso el hombre. Está controlando el Estado, lo trae en un puño, sin seguridad, con matanzas, con robos, con secuestros. Pero si el pueblo sigue de agachón y no protesta y no exige, pues no pasa nada. ¿Cuál es la bronca? Ha mejorado la seguridad, tengo que reconocerlo, pero no está al nivel que merecemos algunos veracruzanos de prosapia, que no somos mononeuronales y que no somos agachados. Pero bueno, se acaba la hora, mi querido Enrique. 7:59. Tu corolario, si fueras tan amable. Yo ya tuve mi catarsis del día. Ya no tengo que ir a Alcohólicos Anónimos para desahogarme o con mi psicólogo, caramba. Tu Pues corolario. simplemente saludar a todos los que nos han acompañado en este programa del Baldón. Yo creo que un poco la idea es que escuchen distintos puntos de vista de lo que está pasando, ¿no? De lo que pasa con el sistema, en este sistema político mexicano, ¿no? En donde la corrupción no para, la impunidad no para, y bueno, el emperador en turno, Emperador es Juan Manuel X. bueno, Dile o el rey, o el o el reyesuelo, si rey, quieres. Sí. el El reyesuelo, emperador, el rey, el marqués, el marajá, el sultán. el rey en turno es absoluta, absoluto y total en sus decisiones y en lo que el pueblo debe de obedecer, ¿no? La realidad es que no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada. Pero vamos para atrás. Don Marco Antonio Aguilar Yunes. Pues lo que he dicho y lo reitero, que México va hacia un... México está más bien en un callejón sin salida, porque las únicas salidas que se tienen las va tapando el propio gobernante, ¿no? Cuando tienes las instituciones tan fuertes como en México las ha tenido y las empieza a debilitar y a debilitar y a desgastar y a apoderarte de ellas y demás, lo que estás haciendo es cerrarte las puertas solo, porque obviamente ninguna crítica puede ser válida cuando tienes controlado ya Banco de México, ya tienes control del Senado, ya tienes el control de los partidos políticos, ya prácticamente vivimos en una dictadura disfrazada de democracia, pero evidentemente no tenemos más que soportarlo y razonarlo, porque las instituciones se han ido al caño totalmente. Todas las propuestas de Andrés Manuel son de bajo perfil, todas son subyugadas a él, no hay uno. A ver, Arturo Herrera, nadie me contestó, pero le retira la candidatura porque tiene un gramo de cerebro, no es mononeuronal,
¿no? Entonces él no es mononeuronal, él sí le podía decir, no se puede, presidente, y dándole autonomía al Banco de México y Fuero, evidentemente no le convenía. ¿Por qué? Porque no le va a decir imprime más billetes y el otro va a decir sí, los imprimo y tome usted, esto va a dar en la inflación, ¿no? Entonces yo creo que ve quiénes realmente pueden cumplir sus caprichos, ¿no? Quiénes realmente pueden ser sus siervos de la nación, y ahí es donde los va colocando, ¿no? Quienes no van ajustados a ese perfil mononeuronal y ese perfil de 90% pendejez, el resto ratería, pues no hay forma de, porque yo no le creo que 90% pendejez es por ciento honestidad, es 90% pendejez y el resto de ratería, ¿sí? Entonces, pues lo que tú vas viendo, si yo te preguntara hoy, ¿tiene la secretaria de Cultura? Probablemente no lo sepas. Ni yo, ni la federal ni la del estado, ¿sí? Si te pregunto, oye, ¿y quién es el subsecretario? No, pues nadie sabe. Es más, yo no sé ni quién es el secretario del bienestar, por acabar pronto, federal, ¿sí? Ni del estado tampoco sé quién es, ¿sí? Entonces, a ese nivel ha llegado el gobierno a tener mononeuronales en las dependencias para que nadie pueda refutar una instrucción del soberano. Entonces volvemos, para concluir, a aquella época del presidencialismo puro, en donde el pendejo que iba atrás del presidente, el presidente siempre tiene que estar rodeado de 5 o 6 pendejos atrás para ser importante, le decían qué hora es, pues la que usted diga, señor presidente. Hasta el horario que quería el presidente se lo acomodaban a gusto, ¿no? Entonces, cuando tú ves estas mañaneras llenas de gente como Lor Molécula, y etcétera, etcétera, cuando ves que ya los periodistas serios ya no van, ¿para qué voy? Cuando empiezas a ver que todas las críticas no le vienen, no le embonan, cuando empiezas a notar también el ejército de bots creado por el gobierno para hacer hasta una tendencia, rebatirla o poder generarla, pues te das cuenta que está invirtiendo en qué, pues en la dictadura que sigue, ¿no? Y eso es lo más lamentable para México. Creo yo que todo lo que está pasando ahorita, pues no es producto de la casualidad. 256,000 millones de dólares se van. Tesla, Elon Musk, algo debe saber, pues es uno de los más ricos del mundo. Sí, Elon Musk que metió sus Tesla y sus Beat en México para poder brindar un servicio eléctrico en una ciudad tan contaminada, dijo, me voy, no armo un solo coche en México. Punto. Chevrolet dice, me voy, porque el 2030 mis carros van a ser eléctricos. Si nosotros estamos haciendo una refinería, imagínate nada más el nivel de tropicalización que hay. Pero lo más grave, hay un decreto en el cual el ejército puede gastar a placer lo que quiera sin control alguno para acabar un aeropuerto al que nadie quiere aterrizar porque tampoco se han generado las vías de comunicación para llegar a él, y lo va a inaugurar el 21 de marzo de 2022. Pregunto, ¿cómo vas a llegar al aeropuerto si no hay vías de comunicación, no hay transporte público, no hay nada? ¿Sí? Y Volaris, pues las cargas, no le quedó otra por todos los impuestos que le perdonan. Ah, sí, pues aterriza Volaris, 2 vuelos. Viva Airbus también, dice, van 3 vuelos, y Interjet con tal de que vuelva a volar, pues yo opero desde el aeropuerto de Felipe Ángeles. Pero Aeroméxico, que le vale madre y tiene todo el capital gringo, dice, yo no opero ni loco, me voy al aeropuerto Felipe Ángeles. Pero lo peor es que el aeropuerto ni siquiera cuenta con la certificación de la Agencia Internacional de Aviación para poder operar simultáneamente con el otro aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, encontramos todas estas cosas. ¿Y en qué vivimos? En una dictadura que va hacia la militarización, con las concesiones que ha hecho a la milicia y con las concesiones que ha hecho al narcotráfico en México, porque es claro que tanto uno como otro son factores de poder que están a favor del soberano. Entonces, dile algo al soberano, pues no lo puedes decir. Di algo, ¿quién se va a amparar contra un decreto que ayuda al ejército? Solamente un loco. En 2 días está desaparecido él, toda su familia, man. Entonces, bueno, pues ahí está la muestra. Lamentablemente así es México. Y, insisto, la oposición, bien, gracias, callados, agachones, como dices tú,
tomándose fotos sin razón, diputados locales del PRI, una caricatura, Marlon Ariana y Anilú Ingram, digo, por Dios, del PAN ya bajaron al otro candidato, el Chapo, cómodo, ahí va, ¿sí? Así es, todo el poder, absolutamente todo, no les falta nada, tienen todo el poder. ¿Es cuánto? Entonces no son tan tontos. Todavía falta ver si hay un acuerdo con Miguel Ángel para meter al bote a Tito, para hacerlo víctima, para que siga de candidato, para que gane, e Indira se quede con el puesto. Habrá que verlo, aunque todo parece indicar que el gobierno del estado va por el chapito total. Un pan moreno o un moreno pan es exactamente lo mismo para ellos. Yo me despido de todos ustedes, estimado público. Un gusto saludarlo. Me despido de Enrique, me El despido de Marco gusto. Antonio. Y tendremos que analizar en un futuro, ¿al pueblo de México le preocupa que estemos caminando hacia una dictadura o no le importa? ¿O lo aplaude? Siempre y cuando el dictador sea Andrés Manuel, a lo mejor el pueblo estará contento, aunque haya Bueno, malos resultados económicos, aunque haya inflación, aunque haya desempleo, aunque haya hambre. Yo todavía oigo cubanos de vez en cuando aplaudir a los Castro. Uno que otro lo aplaude de a de veras. Hay venezolanos que aplauden a Maduro todavía. Pues hay bueyes que lamen la yunta. ¿Cuál es el problema? Si eso es lo que quiere el pueblo de México, es lo que hay que darle al pueblo de México. Y la verdad es admirable el control político que se está ejerciendo a nivel nacional. Porque si bien la mayoría de los morenos en puestos públicos son ineptos, los que están en control político son excelentes. Y los resultados están a la vista, ni más ni menos. De una manera o de otra, son para estudiar y para leer. ¿Qué pasó, Enrique, antes de Ah, despedirnos? muy bien, muy bien. Nada más estoy diciendo que muy bien. Ok, pues muchas gracias. Nos despedimos de nuestros amigos de Facebook en este preciso instante y nos despedimos también de nuestros amigos de YouTube. Nos estamos viendo el próximo martes.